Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Estamos aquí nuevamente contento, muy feliz, gozoso de poder reiniciar nuevamente lo que es la meditación de la palabra que da vida. Hemos estado unos días fuera del aire, le vamos a llamar, de toda comunicación de las redes sociales, porque hemos estado en una misión familiar, pero estamos aquí con el deseo nuevamente, con la alegría, con el entusiasmo y sobre todo con el amor de querer compartir la palabra con todos y conmigo mismo. Queremos hoy meditar el evangelio de este día, donde Jesús va a criticar a los fariseos porque se habían encargado de poner las tradiciones de hombres por encima de la ley de Dios. Y Jesús les quiere enseñar que la verdadera ley que ha sido sembrado, la ley de Dios que ha sido sembrada, es en el corazón del hombre. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. El corazón es lo que le interesa, la pureza del corazón, lo que le interesa a Jesús. No quiere que vivamos de la hipocresía. El evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 7, versículo 1 al 13. San Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 13. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo las tradiciones de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin haber primero la ablución, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y observar sus tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre todo aquello, ¿con qué yo les podría ayudar? Es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos ha hablado de tres cosas fundamentales. Que la cercanía de nuestro corazón debe ser al mandamiento perfecto del amor de Dios. Nos ha hablado el Señor también a no vivir de la hipocresía, pero también a que nuestra vida religiosa no vaya acompañado nomás de cumplimiento, sino más bien que vaya acompañada de gestos y obras que construyen mejores familias, mejores comunidades y mejor un mundo entero.
Pidámosle al Señor que nos revele, que nos dé la sabiduría y el entendimiento en este momento, estos minutos, para que no meditemos esta palabra a nuestra conveniencia, sino que la meditemos según la necesidad que tenemos de vivirla y cumplirla. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, nuevamente sean bienvenidos a la meditación o bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Hemos estado unos días fuera de lo que es las redes sociales. No es porque no hemos querido estar meditando la palabra que da vida. Les pedimos perdón a todos aquellos que nos han estado preguntando qué pasó, hermano, no nos ha mandado el evangelio. No he estado en el país, he estado fuera, pues he estado dentro de mi propio país, en El Salvador, en una misión familiar, viendo a mis padres allá que han estado y están un poco delicados de salud. Así que por esas razones, porque cuando vamos allá queremos dedicarle el tiempo, el 100% a nuestros familiares, a nuestros padres, sobre todo, que ya son mayores de edad. Y por eso no hemos estado meditando la palabra, pero no es que no hemos estado en contacto con la palabra, porque todo cristiano católico debe estar en contacto con lo que es la palabra de Dios. Y hoy queremos ser breves en estos meditación y queremos poner mucha atención, debemos de poner mucha atención a lo que el Evangelio de ahora nos habla y nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy Jesús nos advierte y nos puede llamar o nos llama la atención a que cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado a no vivir una vida religiosa meramente externa. Porque si lo hacemos externamente o cumpliendo algo porque ya está establecido, podemos caer en la hipocresía, en la falsedad y en la crítica que hacían los fariseos. Veamos el texto de San Marcos, meditémoslo rápidamente, pero con una profundidad centrada en lo que nos quiere decir a nosotros. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 13. La palabra de Dios dice que en aquel tiempo se le acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Se le acercaron a Jesús. Esta gente no se acercó a Jesús por tener un encuentro sincero con Jesús, sino ellos, los escribas y los fariseos, van queriendo cuestionar a Jesús por qué sus discípulos no cumplen sus tradiciones, que era de lavarse las manos hasta el codo, dice el texto. Ustedes lo pueden leer para no cansarlos mucho. Marcos 7, 1 al 13. Se le acercaron. Ellos no van con una intención de querer llenarse de Jesús, sino de ponerle trampas a Jesús. Ellos no se acercan a Jesús por querer aprender o escuchar de Jesús, sino por cuestionarlo, por unas tradiciones elaboradas por hombres. Y esto es triste, hermano, porque lo mismo puede pasar con nosotros. Yo sé que la misa fue instituida por Jesús allá en la última cena. La Eucaristía fue instituida por Jesús. Pero de nada serviría que todos los domingos vayamos a misa e incluso recibamos el cuerpo del Señor si nosotros no medimos nuestras lenguas para criticar. Si nosotros no medimos nuestras actitudes hacia los demás
que no son nacidas de un corazón puro, sino de un corazón hipócrita. Porque muchas veces, hermanos, saliendo de las reuniones, saliendo del grupo de oración, podemos ir, saliendo de una actividad religiosa, podemos estar criticando con nuestra mirada, con nuestro oído, con nuestra boca. Esto es peligrosísimo y eso es lo que hace daño al corazón del hombre. Jesús les va a decir más abajo. Ellos se acercan porque ellos habían visto que se lavaban las manos, no se lavaban los discípulos de Jesús las manos. En lugar de acercarse, de apoyarlo, de asistir a los discípulos de Jesús con el amor fraterno, con el amor sincero, ellos se están criticando. Ellos se están murmurando. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros así? ¿Cuántas veces? Incluso vivir de la mentira, vivir de la falsedad. Podemos nosotros, no es tanto lo que aquel hermano hace, aquella hermana hace, para lo que nosotros le ponemos o le queremos denigrar su vida. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. La crítica, la murmuración es nacida del mismo corazón lleno de falsedad y de hipocresía. Hay que tener en cuenta lo que dice el texto del Evangelio de este día. Entonces, cuando nosotros estamos meditando la palabra, debemos de pensar, mis intenciones, ¿de dónde nacen? ¿De lo externo o de un corazón interno puro hacia los demás? Porque esto es lo que están haciendo los fariseos, criticando a Jesús. Sigamos el texto. Dice, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. Es que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Miren en qué se estaban fijando los fariseos, en los demás, criticando a los demás. ¿Será que ahora se critica a los demás? ¿Será que nuestros labios, nuestro corazón están altos para darle el culto verdadero a Dios o por vivir de la hipocresía? Hay que tener cuidado porque esto es lo que hacían los fariseos, viendo las tradiciones de los hombres. Dice, siguiendo las tradiciones de sus mayores, al volver del mercado no comen sin hacerse primero la ablución y observar muchas otras cosas. Quiere decir, los fariseos y los escribas vivían y se habían inventado 613 preceptos. Cuando Dios le dio a Moisés solo 10 mandamientos, que Jesús los va a resumir en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido estos 2 mandamientos, dijo Jesús, ha cumplido la ley. Pero los fariseos estaban más en vivir una vida religiosa que se les viera a vivir de una vida religiosa en acción, en el amor y en la caridad hacia los demás. Nosotros, el Evangelio, el llamado ahora es a que revisemos cómo estamos viviendo nuestra vida religiosa. ¿La estamos viviendo externamente o internamente? ¿En qué se conoce una vida externa religiosa? En que usted va al grupo de oración, va a misa y sigue criticando su lengua, y mi lengua no está para alabar a Dios y ayudar con palabras, gestos de aliento al prójimo, sino para criticarlo. ¿En qué se conoce una vida interior religiosa? Es cuando sus pensamientos, su deseo es para el bien de los demás. Cuando del corazón nace el deseo de echar a andar proyectos que están relacionados en el amor al prójimo. Allí se conoce. Pero cuando usted y yo alejamos nuestro corazón de Dios, hemos alejado el corazón también del prójimo. No podemos ver la imagen de Dios en el prójimo. Me importa, como decían nuestros abuelos, un comino que le está pasando al otro. Y estoy, en lugar de ayudarlo, en lugar de levantarlo, lo estoy
hundiendo con mis críticas y mis murmuraciones. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócrita. La hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? La hipocresía es cuando usted y yo tenemos dos caras. Hoy soy un santo, hoy en el grupo, en la misa, amén, gloria a Dios, aleluya, rezo 5, 6 rosarios, pero con esa misma lengua que rezo el rosario, me acabo al prójimo, trituro al prójimo, denigro al prójimo. Es triste ver eso, hermano. Es triste. Ay, porque dicen algunas señoras, que Dios me perdone, dice, pero, ay, ya que mi lengua a veces no sirve ni para rezar, pero que Dios me perdone, pero ese hermano, vieras cómo anda. Si vos te dieras cuenta, la vida, ay, Dios mío, Santísima Trinidad, que Dios me libre de vivir como ese hermano. Ay, hermanito, pero usted va todos los domingos a la misa. Se levanta a las 3 de la mañana a rezar la divina misericordia, pero a las 6 de la mañana se le olvidó que su prójimo es criatura y tiene la dignidad que Dios le ha dado. Hay que tener cuidado. Jesús le dijo a los discípulos, bien profetizó Isaías. ¿Qué fue lo que profetizó Isaías? Sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo alejamos el corazón de Dios? Cuando nos metemos en un círculo vicioso religioso y no tenemos acciones de amor, o bien dicho, de caridad hacia los demás. Allí nos alejamos de Dios. Por mucho que usted se sepa la Biblia de memoria, por mucho que usted rece el rosario, por mucho que usted vaya al grupo de oración, pero si no cambia su corazón, y yo no cambio mi corazón, que está lleno muchas veces de hipocresía, difícilmente viviremos una vida religiosa pura y sincera ante Dios y ante los demás. Concluyo con esto, que dice: porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Usted deja a un lado el mandamiento, oigan atención, de Dios, pongamos atención, el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar los mandamientos de Dios y conservan sus tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre todo aquello, ¿con qué yo podría ayudar? Es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anula la palabra de Dios, con esa tradición que se han transmitido y que muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Aquí está la conclusión del Evangelio. Y pone el ejemplo del padre, de honrar a padre y madre. ¿De qué le serviría a usted? A mí. ¿De qué le serviría estar metidos en retiros 1, 2 y 3 retiros? A algunos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero la palabra es veraz. Puede vivir una vida religiosa, pero se ha olvidado de sus semejantes, sus familiares, sus amigos, sus hermanos. ¿De qué le serviría? Dice Jesús, el corazón está lejos de Dios. Un culto nomás de diente a labio. Jesús quiere un corazón, hermano, un corazón lleno de amor, pero con acciones. Y hoy que estamos viviendo el mes del amor y la amistad, pensemos: ¿hace cuánto no le hablo a mi papá? ¿Hace cuánto no le hablo a mi mamá? ¿Hace cuánto no le hablo a aquel hermano? ¿Hace cuánto no comparto con aquellos? No aquellos que me van a hacer un favor, que me lo van a devolver, sino aquellos que tal vez no tienen ni siquiera para poder devolver ese favor. ¿En qué resumimos este evangelio? 4 puntos elementales. ¿Cuál sería el primero? Número 1. ¿Qué pensamos de las tradiciones de los hombres?
Hay que tener cuidado de no vivir una vida religiosa llena de tradición, que no son malas las tradiciones que la iglesia nos enseña, pero de nada serviría que usted sea devoto de San Judas Tadeo y no pueda ser devoto de su prójimo, amándolo y queriéndolo como Dios quiere que nos queramos. Número 2. Hay que recordar que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Preguntémonos qué clases de intenciones están saliendo de mi corazón. ¿Son intenciones buenas, constructivas hacia los demás, o despectivas, hipócritas, o fingidas hacia los demás? Preguntemos. Número 3. Cuando vivimos, querido hermano, de la hipocresía, esa misma hipocresía nos va a acusar. Cuando vivimos hipócritamente, esa misma hipocresía nos va a acusar. Los fariseos se acercaron a Jesús hipócritamente, pero esa misma hipocresía los acusaba a ellos de lo que no estaban haciendo bien. Y por último, vivamos nuestras buenas intenciones, queridos hermanos, nuestras buenas acciones con frutos de amor, de esperanza y de caridad. Que no se nos olvide esto. Que la palabra de Dios, hermano, al escuchar, transforme nuestros corazones y podamos caminar juntos como hermanos, viviendo la verdadera religiosidad que Jesús quiere que vivamos. Cumpliendo, viviendo y practicando el amor o la caridad mutua juntos, igualitariamente. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Comparte el Evangelio, recordando, hermano, pidiendo una vez más las disculpas por no haber estado todos estos días, pero haremos todo lo posible de estar meditando todos los días la palabra que da vida. Tal vez vamos a hacerlo en diferentes horarios, porque a veces trabajamos de noche, nos cambian el horario, hoy no vamos a trabajar por motivos climáticos, nos dijeron, pero a veces lo vamos a tener que grabar en la madrugada, haciendo un poco más de sacrificio, pero vale la pena llevar la palabra, porque Jesús dijo, la palabra de Dios dice, felices los pies que llevan la palabra de Dios. Que Dios